Hola estudiantes, bienvenidos. Hoy damos inicio a la asignatura de Biología, grado 9. Vamos a socializar la guía y a revisar las actividades que tiene planteadas para el desarrollo de ustedes en casa. Bueno, continuando con la temática de la primera guía, Biología 9, tenemos la información genética. Objetivos. Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos. Reconoce la capacidad de modificación de la información genética a lo largo del tiempo por mutaciones como un factor determinante en la diversidad del planeta y en la evolución de las especies. Información genética. Hace referencia a todas las características genotípicas y fenotípicas que la descendencia de una célula o de un organismo adquiere o está predispuesta a adquirir de su progenitor. Esta información se encuentra codificada en los ácidos nucleicos y se expresa gracias a procesos celulares muy específicos como la replicación o la división celular. Recordemos aquí que las características genotípicas hacen referencia al núcleo, ¿no? A la parte de los genes, la que está contenida en los cromosomas a nivel interno de cada célula. Y los fenotípicos ya es la expresión como se manifiestan esos genes, ya por ejemplo el color de cabello, color de ojos, el color de piel, etc. Entonces, en esta pequeña imagen tenemos una pequeña explicación de cómo viene contenido el ADN, ¿no? Entonces tenemos una célula humana con sus partes. En el núcleo encontramos los cromosomas, el cual pues también tiene sus partes, telómero, centrómero. Cada lado del cromosoma se llama cromatida, o sea, el cromosoma está formado por la unión de dos cromatidas a través del centrómero. Estos a su vez están formados por nucleosomas. Los nucleosomas forman las histonas. Recordemos que el ADN es una doble hélice. Esta parte azul es el esqueleto externo formado por fosfato de azúcar y en el interior se encuentran las bases nitrogenadas o nucleótidos, que son 4: adenina, guanina, citosina y timina. Componentes de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de gran tamaño presentes en las células. Estas a su vez están constituidas por la unión de moléculas más sencillas denominadas nucleótidos, que a su vez cada nucleótido está formado por la unión de 3 subunidades, un grupo fosfato, un glúcido de 5 carbonos o pentosa y una base nitrogenada. El grupo de las pentosas son un tipo de glúcidos de 5 átomos de carbono que pueden ser la desoxirribosa presente en el ADN o la ribosa presente en el ARN. El grupo fosfato, que es uno de los grupos funcionales más importantes para la vida. En ella se hallan los nucleótidos, tanto en los que forman parte de los ácidos nucleicos como ADN y ARN, como en los que intervienen en el transporte de energía química, en forma de ATP. Las bases nitrogenadas, que tienen estructura cíclica e incluyen nitrógeno dentro de su composición química. Son la adenina, la guanina, la citosina, la timina o el uracilo. 3 de ellas se encuentran tanto en el ADN como en el ARN. La adenina, guanina, citosina. Estas 3 están en las 2, tanto en el ADN como en el ARN. La timina sí es una estructura exclusiva del ADN, solo la vamos a encontrar en el ADN. Y el uracilo reemplaza la timina en el ARN. Entonces, en el ADN encontramos guanina, citosina, adenina y timina. Y en el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Por su estructura química, la adenina y la guanina son bases nitrogenadas derivadas de la purina, un compuesto orgánico de 2 anillos, y la citosina, la timina y el uracilo son bases nitrogenadas derivadas de la pirimidina, un compuesto orgánico de un solo anillo. Como podemos verlo aquí en las estructuras o esquema químico de cada una de estas bases nitrogenadas. La adenina y la guanina en color verde está el doble anillo, lo que nos refleja que es una base nitrogenada derivada de la purina, de un compuesto orgánico de 2 anillos. Y la citosina, timina y uracilo son bases nitrogenadas de un solo anillo, que corresponden a las pirimidinas.
Los nucleótidos forman largas cadenas o polinucleótidos, gracias al enlace que se establece entre el grupo de fosfatos de un nucleótido con la pentosa del siguiente nucleótido. En cada polinucleótido, el grupo fosfato y la pentosa siempre son iguales. Sin embargo, varía la secuencia de las bases nitrogenadas. Entonces, el fosfato y las pentosas van a ser iguales en todos los nucleótidos. Lo que varía son las bases nitrogenadas, que son la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. El ácido desoxirribonucleico o ADN. En los organismos eucariotas, la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo, formando la cromatina o cromosomas, dependiendo del momento en el ciclo en el que se encuentra la célula. La cromatina es el complejo formado por ADN, que se organiza formando los nucleosomas y las proteínas denominadas histonas. Los cromosomas son las estructuras en las que se organiza la cromatina durante las divisiones celulares. La estructura del ADN fue establecida en 1953 por el físico inglés Francis Crick y por el biólogo estadounidense James Watson, basándose en los datos de otros grandes científicos, entre los que se destacan el físico neozelandés Maurice Wilkins y la biofísica cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin. Entre sus principales descubrimientos sobre la estructura del ADN se mencionan: cada molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de polinucleótidos complementarias enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario, formando una doble hélice. Las pentosas y los grupos fosfato forman el exoesqueleto externo de la hélice y las bases nitrogenadas se disponen hacia el interior. Bueno, entonces el ADN es una cadena de polinucleótidos, dos cadenas largas de polinucleótidos complementarias, o sea, entre ellas se complementan y se encuentran enrolladas en forma de espiral, ¿no? Como lo veíamos en la imagen anterior, formando una doble hélice. Las pentosas y el grupo fosfato son lo que encontramos en la parte externa de la molécula, que es lo que vemos en la imagen de color azul, y en el interior, que se encuentran las bases nitrogenadas, que veíamos que eran las de colorcitos, la adenina, guanina, citosina y timina. Bueno, el ADN está conformado por 4 nucleótidos, que son la guanina, adenina, la timina y la citosina, los que ya mencionamos anteriormente. La unión de estos nucleótidos es alterna, o sea, va intercalada, ¿no? Y se une mediante enlace fosfodiéster, creado a partir de la unión entre un grupo hidroxilo OH del carbono 5 y del carbono 3 de la pentosa y el grupo fosfato. Existen ciertas reglas para que la molécula de ADN presente esta conformación, y son las siguientes. La adenina solo se une con la timina y la guanina solo con la citosina, formando las dupletas AT y GC. Entonces, cuando estamos hablando de ADN, siempre se van a formar estas dos dupletas, adenina, timina y guanina, citosina. Ninguna más, no puede estar ni intercalada la A con la G, la T con la C, no. Si se presentara esto, pues ya hace referencia a una mutación, a una malformación a nivel cromosómico. El orden normal del ADN es adenina, timina y guanina, citosina. Estas uniones aseguran una conformación estable de la doble hélice gracias a la formación de puentes de hidrógeno. La adenina se une a la timina estableciendo dos puentes de hidrógeno. Entonces, al unirse la adenina a la timina, están formándose un doble puente de hidrógeno. Y en la unión de la guanina y la citosina se forman 3 puentes de hidrógeno. Las dos cadenas de la hélice son antiparalelas, lo que significa que se disponen en forma paralela, pero siguiendo sentidos opuestos. Entonces, se dice que son antiparalelas porque, aunque las dos están de forma paralela, estas siguen sentidos opuestos. O sea, como lo decía en la parte del párrafo anterior, una está en sentido 5', 3', y la otra se encuentra en dirección 3' a 5'. Cuando se observa bien las cadenas, se puede detallar el orden que tiene estas direcciones. Ellas son paralelas, pero siguen sentidos opuestos. La proporción de las dupletas AT y GC, adenina, timina y guanina, citosina, obedecen las reglas de Chargaff, postuladas por el bioquímico austriaco Erwin Chargaff. Estas reglas son:
la proporción de adenina es igual a la de timina, A igual a T. Por tanto, la relación entre adenina y timina es igual a la unidad. Adenina sobre timina es igual a 1. Esto nos quiere decir que si hay un nucleótido, una base de adenina, debe haber una de timina. Si hay 2 de adenina, hay 2 de timina. La proporción de guanina es igual a la citosina, G igual a C. Por tanto, la relación entre guanina y citosina es igual a la unidad, G sobre C igual a 1. Igual que en la dupleta anterior, si hay una guanina, debe haber una citosina. Si hay 3 guaninas, deben haber 3 citosinas. Ahora, la proporción de bases adenina más guanina es igual a la de las bases timina más citosina. Luego, adenina más guanina es igual a timina más citosina. La relación entre adenina más guanina y timina más citosina debe ser igual a la unidad. Adenina más guanina sobre timina más citosina es igual a 1. Igual que en los párrafos anteriores, ¿no? En las reglas anteriores. Si va a haber 2 unidades de adenina y guanina, deben haber 2 de timina y citosina, para que se cumpla la proporción. Sin embargo, la proporción entre adeninas y timinas y guanina y citosina es característica de cada organismo. Esta puede tomar diferentes valores según la especie estudiada. O sea, entonces, la cantidad que haya de adenina y timina y citosina y guanina va a variar de especie en especie. No van a tener la misma cantidad, ¿no? Las proporciones van a ser igual, pero las cantidades van a ser diferentes. Representaciones de la molécula de ADN. Las diferentes formas de representar las moléculas de ADN nos ayudan a comprender mejor sus características químicas, ya que permiten hacer una apreciación más detallada de sus particularidades. Por ejemplo, los átomos que la conforman, los enlaces que se establecen, la organización estructural, entre muchas otras. Algunas de estas formas son representación plana, representación de doble hélice en el espacio y representación de los átomos por esferas y su disposición espacial. Entonces aquí tenemos las diferentes formas de representar las moléculas de ADN. La A pues nos hace la representación plana, la B es la representación de la doble hélice en el espacio y la C es la representación de los átomos por esfera y disposición espacial. El ácido ribonucleico o ARN. El ARN participa en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los ribosomas mediante la síntesis de proteínas, que son los que regulan la mayoría de los procesos vitales de un organismo. También este ácido nucleico puede ser el material genético de algunos virus. Estructuralmente, el ARN está constituido por una sola cadena formada por 4 nucleótidos: la guanina, la adenina, la citosina y el uracilo, que pueden presentar diferentes configuraciones. Una estructura primaria lineal, dada por el ordenamiento de los nucleótidos en línea, una estructura secundaria o apareamiento intramolecular en regiones cortas del ARN, y una estructura terciaria en forma de L, invertida, donde hay un apareamiento de bases y formación de puentes de hidrógeno. El ARN en las células eucariotas se encuentra al igual que el ADN en el núcleo, pero según su función también puede encontrarse en el citoplasma. Entonces aquí podemos ver una estructura del ADN que es, como nos lo decía al principio, es una sola cadena y que en ella se encuentran 4 nucleótidos: la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Tipos de ARN. El ARN puede clasificarse de acuerdo con su función en ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. ARN mensajero. Se puede encontrar en el núcleo celular o en el citoplasma. Copia la información del ADN nuclear y se encarga de llevarla hasta el citoplasma de las células donde se encuentran los ribosomas. Por eso su nombre es mensajero, porque él se encarga de llevar información de un lugar a otro, ¿no? La lleva del núcleo al citoplasma. El ARN mensajero es un ácido nucleico monocatenario, es decir, está formado por una sola cadena, al contrario del ADN, que es bicatenario. Entonces lo que vemos en la imagen anterior, que está formado por una sola cadena, ¿no? Monocatenario. Y el ADN pues son 2 cadenas unidas complementarias formando una espiral. Por eso es bicatenario, 2 cadenas.
ARN ribosomal. Se encuentra en el citoplasma, asociado a proteínas formando los ribosomas, que son los organelos encargados de la síntesis de proteínas. El ARN ribosomal es la parte catalítica de los ribosomas, por lo que su función es acelerar la formación de enlaces peptídicos o uniones para la síntesis de péptidos, unión de varios aminoácidos. ARN de transferencia. Se encuentra en el citoplasma al igual que el ARN mensajero y se encarga de transferir el aminoácido que ha sido previamente codificado a la cadena de polipéptidos que se está formando y cuya unión forma la proteína. Entonces el ARN de transferencia, pues su nombre lo indica, ¿no? Es el que transfiere el aminoácido que ya ha sido codificado de la cadena de polipéptidos y que forma y da unión a la proteína. Entonces, el ARN ribosomal se encarga de catalizar los ribosomas para acelerar los enlaces peptídicos, que son las uniones de péptidos o unión de aminoácidos. Y el ARN de transferencia lo que hace es coger esos aminoácidos ya codificados en la cadena de polipeptídico y para ayudar a la formación de la proteína. Bueno, en cuanto a la temática, pues ya esto es todo. Esta es la actividad o el taller que se debe realizar en base a la lectura que pues ya ustedes van a hacer a profundidad de las guías o basándose de este video van a darle respuesta. Entonces tenemos que qué es la formación y la información genética, qué son los ácidos nucleicos, cómo están compuestos los ácidos nucleicos, nombre y dibuje las diferentes bases nitrogenadas, realiza una breve mención con respecto al ADN, cuáles son las formas de representar la molécula de ADN, realiza una breve mención con respecto al ARN, cuáles son los tipos de ARN. Esta pregunta es en base a la imagen que tenemos a la derecha, observar la imagen con base en ella responder las preguntas, qué molécula representa, guiándonos de las estructuras que tienen, qué unidades forman esa molécula, cómo están constituidas esas unidades, cuál es su importancia biológica y en qué lugar de la célula podemos encontrar este tipo de moléculas. La siguiente pregunta dice, analiza la siguiente información y con base en ella responde las preguntas. Entonces, tenemos este cuadrito del contexto y debemos responder las dos preguntas finales. ¿Cuál es el ADN que tiene mayor densidad y por qué, según este cuadro? ¿Y qué microorganismos tienen ADN con igual densidad, según esta tablita? Entonces, esta pregunta y la anterior son en base a la imagen y a esta tabla. Y las otras 8 preguntas van a ser en base al texto que hemos desarrollado en esta temática de la información genética. Bueno muchachos, entonces esto es todo por el momento. Cualquier duda o inquietud no deben comunicarme, estaré muy atento a responderles y a colaborarles. Éxitos y bendiciones.